Gracias, muchas gracias por hacernos parte de su fin de semana. El abogado doctor Julio Curi en una oportunidad había estado en este programa y había hecho algunas predicciones, algunas consideraciones importantes que todo parece indicar que el tiempo le dio la razón. Quisimos invitarle y que ustedes compartieran con él y conmigo lo que está ocurriendo hoy en ese mundo tan particular de la política que se está viviendo ahora en República Dominicana. No se muevan, que este encuentro apenas comienza. El doctor Julio Curi, qué bueno que haya aceptado nueva vez la invitación a este programa, porque aquella oportunidad resultó muy edificante el conversatorio, y pienso que ahora será mucho más, porque hay posturas que sostenía muy similares a lo que en este momento está ocurriendo, porque parecía como si tuvieras una bola de cristal y entendieras que las cosas iban a caminar. Por ejemplo, te pregunté que si Leonel Fernández se iba del PLD, ¿con qué por ciento aproximadamente él dejaba el partido? Y me decía, pero con mucha certeza, me decía, él se va. Y no sé en qué circunstancia, no me acuerdo en qué circunstancia lo planteaste, pero me decía, él se va, pero no se lleva ni siquiera un 8% del partido en esencia. Bueno, estamos viendo eso. Pero eso lo pudiéramos tratar en otras circunstancias, porque yo quiero que vayamos a lo que la gente quiere que le comentes. Leonel Fernández se fue del partido, todo parece indicar que por una ambición de poder, muy marcado, reúne a un grupo de militantes de un partido oponente a su gestión en su momento, y así fue, críticos de todo el neoliberalismo y de todas aquellas cosas que Leonel trajo consigo en su primer gobierno y segundo gobierno. Y entonces él parece que ha decidido que él tiene que ser el candidato. Digo yo, no sé, y eso más o menos me planteaba. Me decía, Leonel va a ser el candidato como quiera que sea. Eso mismo me dijiste en este programa. ¿Le será fácil lograr el propósito? Porque la nueva ley de partido, hay cosas como que hay unos que lo están interpretando, pero toda la postura que tú sostienes es de que él no va. Entonces yo quiero que hablemos de eso, pero que digamos las cosas con manzana, o sea, que nos lo explique con manzana, para que ese pueblo llano que nos ve todos los fines de semana lo entienda claramente, porque hay muchos que están confundidos pensando que Leonel Fernández constitucionalmente será habilitado para ser candidato presidencial. Bienvenido. Discúlpame lo largo, pero quería presentar. Para nada. Si tu introducción me da pie, ha sido el mejor pie de amigo para empezar a hacer esta reflexión que tú me solicitas. En principio, ese sector argumentaba, aferrado a la literalidad de los artículos de 44, numeral 4 de la ley de partidos y el 134 de la ley orgánica del régimen electoral, que al utilizarse el vocablo candidato, condición que le era ajena a él porque él apenas fue un precandidato en las primarias, ninguna de esas dos disposiciones le era aplicable al expresidente Fernández, y por tanto que no tenía ningún obstáculo que salvar para ser candidato presidencial por otras organizaciones políticas. Esas teorías resultaron ser evidentemente anémicas, porque ninguna ley se interpreta de manera literal, in extremis. Toda ley o toda norma aparece en un contexto, y el contexto en el que aparece, para valerme de un ejemplo, en la ley de partidos, la regulación para poder optar válidamente por una candidatura a un cargo de elección popular, está en una sección de un capítulo que se titula de la pre-campaña electoral, y en la sección de los precandidatos. Y es muy común que el legislador, por múltiples razones, pero sobre todo de la formación de quienes acceden a las curules en las cámaras de la feria,
incurran en este tipo de deslices y gazapos que a la vuelta de la esquina representen para los abogados un quebradero de cabezas, invitando siempre al debate los 4 conocidos métodos de interpretación de la ley. Es decir, mucha gente cree que ateniéndose a la lectura textual, al método gramatical, se puede inferir la conclusión de lo que verdaderamente se pretendió regular. Que lo que está escrito literalmente eso es, Sí. pero así esencialmente no es. No es. Y yo he utilizado un ejemplo y hoy en una publicación que hacen en un matutino, Eduardo Jorge Prats, también se vale de otro que es muy útil para descartar la Posibilidad de Leonel preeminencia Fernández. del método literal Ya, como proceso hermenéutico de interpretación de las leyes. Yo decía que hace muchos años era ley en algún país, no sé dónde, porque tampoco eso aparece en el libro del que yo leí esto, ¿no? En un tratado de derecho constitucional colombiano, que cuando uno encontraba en unas vías públicas un objeto de valor, lo podía hacer suyo siempre y cuando, establecía la norma, uno fuese al mercado que quedaba en la plaza central y vociferara 3 veces el hallazgo. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? Exacto. ¿De quién es? He encontrado esto, ¿a quién le pertenece? Y si a la tercera vez nadie lo reclamaba como suyo, entonces esa cosa pasaba a ser tuya, lo que te habías encontrado. Entonces un individuo habilidoso encontró un anillo de valor estimable y esperó las 3 de la madrugada para presentarse en la plaza y dar las 3 voces. Cuando finalmente se supo, claro, nadie la reclamó porque a esa hora de la madrugada no había nadie. Cuando el dueño supo, porque se lo vio puesto al que lo encontró, entonces se abrió un proceso y él argumentó en el proceso que él había cumplido con el voto de la ley. Y ciertamente, desde el punto de vista formal, se había satisfecho la exigencia de la ley. Sin embargo, el propósito del legislador, cuando condicionó la apropiación del hallazgo a las 3 voces, era que hubiesen personas que pudiesen enterarse de que el objeto se había sido... Primero porque la plaza tiene una condición particular, o sea, la plaza no es plaza porque hay un terreno, la plaza es plaza porque converge mucha gente, entonces eso es lo que le da el valor a la ley. Vamos a ver entonces con el caso que nos atañe. No, y entonces en aquel caso se rechazó ese cumplimiento meramente formal, aferrándose como tabla de salvación a la literalidad de la norma, y se obligó al individuo a dar las 3 voces en horas en que hubiese personas ahí. Y cuando él lo fue a hacer de nuevo, entonces apareció el dueño. Fíjate cómo la interpretación cerrada, gramatical, resulta ser en muchas ocasiones inefectiva. Y el ejemplo que ponía hoy Eduardo Jorge es que si en un teatro cualquiera se prohíbe el acceso con perros o gatos, que son los animales comúnmente... Mascota, digamos. Sí, domésticos. Él se preguntaba, entonces, ¿eso quiere decir que uno puede entrar con un león, un oso, un animal salvaje? Claro que no, porque es el propósito que anima el legislador al concebir las reglas. Si se te dice que no puedes entrar con perros domesticados, o gatos, o curíos, tampoco puedes pretender hacerlo. O sea, se intuye que la ley lo que te dice es que no debes entrar con animales. Ese es el llamado método teleológico que ausculta en la finalidad, en la intención, en la voluntad del legislador. Y el otro, son 4 métodos. Está el histórico, que depende de su interpretación, de cómo a través de los años y por las modificaciones que haya sufrido un determinado texto, uno pueda ir hilvanando, hermanando las interpretaciones que se le ha dado para uniformarlas. Y el sistemático, que es deducir el sentido a través del contexto en el que se encuentra. Entonces, como yo te dije, esta disposición... Y los antecedentes no están... No, porque los precedentes que se sientan sobre la base de un ejercicio, digamos, cotidiano. En este país no nos podemos referir al método histórico porque estas 2 disposiciones apenas se estrenan entre nosotros. Una es del año pasado y esta es la de la Ley Orgánica del Régimen Electoral es de este año, la Ley 1519. Entonces, no podemos hablar, pero en otros países sí, pero ya eso es derecho comparado. Pero vamos al método sistemático. Estas disposiciones están en el capítulo de la pre-campaña, donde es obvio que lo que pretende es regular
el periodo en el que los precandidatos pugnan entre sí de un mismo partido para alzarse con el derecho a ser postulados por su organización política a cargos de elección popular. Entonces, el uso equivocado en ese numeral 4 del vocablo candidato no podía ser interpretado como para favorecer las ambiciones del expresidente Fernández. Entonces ellos renunciaron porque se vieron acorralados ante la realidad hermenéutica del absurdo que ellos invocaban y dieron un paso al costado, abandonaron esas tesis y se fueron entonces a la inconstitucionalidad de esa prohibición. Porque sostienen que el derecho a ser elegible, o lo que es igual el sufragio pasivo, no puede ser regulado más allá que por lo que el constituyente prevé en nuestra ley sustantiva. O sea, la Constitución establece que usted tiene todo el derecho, si cumple tantos años de edad, a elegir y a ser elegido, y punto. Sí, sí. Para verlo claro. Correcto. Dependiendo del cargo de elección, las condiciones varían. Para ser presidente de la República se necesita tener más de 35 años. Para las demás posiciones electivas, entonces son ser mayor de edad o más de 21 años. Más de 21 años. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esas son las llamadas condiciones de elegibilidad. Ahora, la pregunta que debemos formularnos es esta. ¿Puede el legislador ordinario, a través de las mayorías agravadas con las que se aprueban las leyes orgánicas, regular válidamente el ejercicio de los derechos fundamentales? Obviamente que sí. Pero debe ser. Todos los derechos fundamentales. Entonces, ¿para qué se harían las leyes? Pero todos los derechos fundamentales, claro, todas las leyes de una forma u otra conectan con el ejercicio de los derechos fundamentales. Pero perfecto. La libertad de asociación, el derecho a la libertad ambulatoria de caminar por donde nos plazca, todas están reguladas. Yo no puedo salir a la calle desnudo, porque eso atenta contra el pudor público. No ni a vociferar Entonces, palabras obscenas ni nada de eso. Esa es la libertad de expresión. Ahora, yo no puedo pararme ni decir de esto o aquel otro lo que se me ocurra si atenta contra su honor o dignidad, porque ahí violaría, aunque la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero violaría los límites que están señalados en la ley para referirme de ti o de cualquier persona. La libertad ambulatoria, claro que podemos, la libertad personal, podemos gozar de ella, siempre y cuando no incurramos en ilícitos penales que aparejen como sanción las penas privativas de libertad. Si yo cometo homicidio, Dios me libre, yo no puedo invocar el derecho fundamental a la libertad para que el tribunal no haga recaer sobre mí una sanción que me prive de mi libertad. ¿Está claro? Sí, derecho de asociación. Clarísimo. Claro, nos podemos asociar siempre y cuando sea con fines lícitos. Ahora, tú y yo no podemos asociarnos para establecer un prostíbulo porque el prosenitismo es un ilícito penal. O reunirnos para crear una asociación de malhechores. Claro, para cometer ilícitos. Y para cometer ilícitos. Entonces, el derecho a elegir y ser elegido, o elegible, que es lo correcto, es igualmente un derecho fundamental. O sea, que tiene una norma que hay que respetarla. No, que puede ser regulado. Que, bueno, eso, que hay que respetarla. Entonces, el bien jurídico que se trata de proteger con estas dos disposiciones que ahora el expresidente Fernández cuestiona su constitucionalidad, es el transfugismo, que es esa movilidad con tufo oportunista o coyuntural de un partido a otro, siempre concibiendo el universo político como lo inmediato para poder alzarse con una candidatura o eventualmente hasta con una posición electiva. ¿Por qué el legislador desde el pasado año ha estado movido por el interés de evitar el transfugismo? Porque ha deteriorado las bases ideológicas y programáticas de los partidos. Y los partidos políticos, de acuerdo con la mismísima Constitución, tienen fines esenciales. Y uno de ellos es preservar el principio democrático. Una democracia de calidad estable no se puede fundar sobre esa migración que se hace con ese criterio narcisista o egocéntrico de personas que por haber sido derrotadas en una modalidad de escogencia a los cargos electivos puedan mudarse a otro partido con el que no tienen identidad ideológica ni militancia que les permita justificar una afinidad para construir un proyecto de nación. En un momento donde las ideologías la han tirado por la borda.
Sí, ya no existen. Hay un encuentro, hay una fotografía en todos los periódicos donde yo vi un reguero de gente alrededor de otro reguero de gente Sí, que exacto. me dio hasta vergüenza. Exacto. Entonces no hay ideología Ahí no hay ni siquiera, tú te refieres a la fotografía donde de están los PRMistas abrazados con leonelistas y Vincho Castillo. y vinchistas, Un personaje político, bueno, reformistas, leonelistas. pero que sobre todo golpeó en su moral a José Francisco Peña Gómez, a Tuey de Camps, y de repente ahora aparecen vinculados en un proyecto de nación. ¿Cuál es la afinidad en términos de valores y principios o de visión de Estado que pueden tener personas que tradicionalmente han sido tan antagónicas? La interpretación de la gente No. es que se la andan buscando. Claro. Es que, o sea, Claro. por eso es que quiero que lo veamos llano. La interpretación de todo el mundo hay un propósito marcado, ¿cuál? Llegar a la presidencia de la República y desde ahí repartirnos el pastel. Asaltar las posiciones selectivas, no solamente la presidencia de la República, trepar hasta los resortes del poder, porque el fin es desplazar al PLD del poder. Para eso se han estas personas coaligado. Entonces eso que ha hecho Leonel Fernández precisamente es debilitar sensiblemente el sistema de partidos, porque ha concebido estas entelequias que por alguna razón todavía preservan personería jurídica como partidos políticos, y ha alquilado sus vientres, para utilizar una metáfora. No, pero está bonito. Esa metáfora está bonita. Exacto. Los concibe como vientres de alquiler para poder aspirar en ese interés verdaderamente enfermizo de alcanzar el poder. Una persona que ya ha sido premiada 3 veces con la primera magistratura de la nación. Pero lo que no hizo en 12 años, él pretende seguir hacerlo, sabe Dios, si en 4, 8 u otros 12, y ahí entonces entra de tonto útil mi querido amigo Luis Abinader, que no atina a entender que su proyecto, no, en la medida en que se vincule con esos sectores del ostracismo político, lo que hace es perder espacio. Yo quiero que hablemos de eso, pero vamos a cumplir con estos compromisos porque yo pienso que este conversatorio está más interesante de lo que la gente se imaginó al principio. El doctor Julio Curi nos acompaña y qué bueno que esté con nosotros porque hay cosas que hay que poner en contexto y aclararlas. Mira, el Tribunal Superior Electoral conoció el jueves pasado 4 recursos en contra del expresidente Fernández, entre ellos la oposición que hay entre miembros del Partido de los Trabajadores a que se le cambie el nombre, a que Leonel Fernández sea, digamos, el líder, pero comenzaron a conocerse otros, que es la oposición a que él se presente como candidato. Yo no sé si eso está en el tribunal que no le corresponde de momento, porque yo tengo entendido, es una apreciación muy personal, yo quiero que me la aclare, que la primera instancia es la Junta Central Electoral. Preguntarle, mire, ¿esto se puede? No. Bueno, la Junta declina y dice, bueno, eso vamos a conocerlo en el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral dice, bueno, pues yo no conozco, pero vamos al Tribunal Constitucional. Se comenzó bien este proceso y estamos a tiempo de que el debate se abra y de que nos expliquen claramente qué va a pasar con todo esto. Estamos a tiempo. Sí. Y es la instancia correspondiente Sí, de momento. Si algo yo debo reconocer en mi amigo Radamés Jiménez Peña es que es un individuo muy, muy habilidoso. Él acaba de presentar en esta semana una instancia en nulidad de una resolución que aprobó el Partido de los Trabajadores Dominicanos en el acto en que se proclamó a Leonel Fernández como candidato presidencial de esa organización. Y obviamente que quienes figuran ahí como accionante y como abogado ni tienen interés en el desenlace de ese proceso, ni el abogado es quien redactó esa instancia. Cada vez que el pasado año yo sostuve las distintas tesis con relación primero al derecho de igualdad del presidente que se vulneraba con la disposición transitoria, para cerrarle el paso al presidente Medina, él mandaba a un soldado de los suyos a intentar un dislate de los que ellos conciben para que interviniese una sentencia desfavorable y entonces desmontara el peso de mis argumentos en la opinión pública. Luego, cuando yo sostuve que independientemente de que la ley de partidos y la ley orgánica le prohibía electoral al expresidente Fernández ser candidato,
por ningún partido, en virtud del llamado principio de ultraactividad de las normas legales, él quedó atrapado en aquella prohibición de la Constitución del 2002, porque ejerció 2 periodos y la sanción al haberlos intentado era no más. Y ninguna modificación constitucional posterior podía levantar ese impedimento si expresamente no lo hacía el constituyente. Pero bueno, entonces, luego se modificó y... No, se ha modificado, pero aquella sanción nunca se le levantó. Y es bueno, aquí que está en el estudio, un joven abogado que me acompaña, que es Daniel Pérez, que le preste atención a esto. Cuando el Tribunal Constitucional quiso determinar si Juliana de Guiz era una dominicana, no lo hizo aplicando la Constitución al momento en que surgió el problema, en que se deliberó aquella acción en inconstitucionalidad, sino que se fue atrás y aplicó la Constitución vigente al momento de ella nacer, sí, porque era la Constitución que le era aplicable a ella. Sí. Entonces ese es el llamado principio de ultraactividad, que las normas siguen surtiendo efecto aunque hayan sido derogadas, porque regularán siempre las situaciones jurídicas que se crearon al amparo de esa legislación. Aún no beneficien en el caso en cuestión a la persona que pudiera estar siendo afectada por ella. No, eso tiene 2 excepciones, porque no podemos confundir ultraactividad con retroactividad. Ya. No es que estamos volviendo atrás. Por eso te lo pregunto. No, es que la situación de una persona se tiene que decidir de conformidad con la ley vigente al momento. Es decir, salvo, claro, que no es una regla, sufre también excepciones. Pero si me adentro en ese terreno, voy a perder... No, ya perdemos la otra parte. No, pero quise incidentarlo para preguntarte nada más. Sí, y entonces ahora, a decir verdad, perdí la hilación de lo que venía diciendo. Eso es lo difícil. No, tú estabas hablando del beneficio, la Constitución de la instancia. De la instancia. Esta es la instancia. Es una mera formalidad que presenta una persona llamada Francisco Ventura Felipe a través de un abogado a quien no tengo el honor de conocer, que se llama Ramón Encarnación Montero. Pero por el tipo de letra y el estilo de redacción, a mí no me fue difícil concluir que esto lo hizo el colega Manuel Fermín Cabral, que está al servicio del expresidente Fernández. Sí, sí. ¿Qué se persigue con esta instancia? Que se declare la nulidad de la proclamación de Leonel Fernández en virtud de que se violan las 2 disposiciones de la ley de partidos y orgánica del régimen electoral. Pero no hace ningún esfuerzo argumental como para correlacionar, puntear la consecuencia jurídica que establecen estas 2 reglas con el supuesto de hecho que ocurrió. Es simplemente lanzarlo al aire para que el Tribunal Superior Electoral batee la huevita y diga, le rechazo esta demanda porque obviamente no está sustentada. No hay una argumentación suficiente, ni lógica, ni rigurosa como para valorar la pretendida nulidad si tú no haces la subsunción del hecho en la norma. Tiene que encajar holgadamente. Entonces aquí lo que se hace es simplemente lanzarla al aire para que intervenga una sentencia del Tribunal Superior Electoral rechazando eso, pero implícitamente estarían rechazando también que esas 2 disposiciones, del punto de vista mediático, es lo que va a entender el país, que esas 2 disposiciones no son suficientes para impedirle a Leonel Fernández ser candidato presidencial en el 2020. Entonces, pasaríamos nosotros en un escenario así a tener desventaja porque la gente no acierta a entender. ¿Y entonces cuál sería el debate a partir de ahí? No, porque eso tendría un efecto relativo. ¿Se va a caer? No. Eso tendría esa decisión, pero por eso un efecto relativo entre las partes instanciadas ahí. ¿Cuál sería el debate a partir de ahí? El mismo. Lo que pasa es que la gente se va a confundir. Cuando yo sostuve el pasado año que la disposición transitoria no le era, la 20ª transitoria de la Constitución, no era un óbice para que el expresidente pudiera intentar un 3er periodo, que ellos utilizaron en ese laboratorio que tienen de bellaquerías a un individuo de instrumento, utilizado así como un títere, que presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Jamás. Desde que esa decisión vino del Constitucional declarando inadmisible la acción porque tú no podías cuestionar una norma constitucional en inconstitucionalidad. Cuando yo abogaba por la inefectividad del transitorio era porque había que hacer una ponderación, porque habían 2 derechos fundamentales en conflicto, dos principios. Y cuando 2 principios constitucionales entran en pugna,
o lo que es igual, cuando coliden, uno tiene que predominar sobre otro, pero no declarándolo inconstitucional, sino ponderando cuál de los dos debe prevalecer. Pero al irse al constitucional en aquella oportunidad, la gente entendió que lo que yo sostenía era absurdo, pero por eso es que son bellacos. Entonces aquí no hay... aquí a lo que ellos han estado apostando es al desplome del sistema de partidos. Y todo para abrirle paso a Leonel Fernández para llegar al poder. A Radamés Jiménez, a nadie de los que media alrededor del expresidente le interesa otra cosa que no sea alzarse con posiciones de mando. Aquí no hay un proyecto de nación. Si para eso tenemos que utilizar las redes para desacreditar a esto o a aquel otro, que esa es una de sus habilidades también, porque ellos se reparten sus funciones. Sí, esa es la de Rafael Núñez. De eso no hay duda. Crea diariamente cientos de cuentas, utiliza fotos de terceros, nombres. El otro día utilizaron la de Carlos José Martí en una y la del padre de Carlos José Martí en otra. Cuentas que se dedican a insultar. Van robando identidades, fotografías por ahí en las redes y las utilizan. Pero la estrategia, ¿y si la estrategia le da resultado, Julio? No les va a dar resultado. Porque este país no puede vivir... Pero perfecto, pero tú acabas de decir que tienen habilidades y que saben manejar Sí. los Hacen esfuerzos. las teclas. Hacen esfuerzos porque, en definitiva, aquella decisión del Tribunal Constitucional tampoco fue lo que hizo desistir al presidente en la búsqueda de un tercer mandato. Fue que el presidente no quiso. Yo siempre dije que si hubiésemos intentado una acción de amparo para que el Tribunal Superior Electoral, que era el competente para conocer de la misma, invocando la vulneración al derecho de igualdad del presidente, recuerde que yo lo que sostenía... No hubiese sido necesario introducir un proyecto de ley en la Cámara Legislativa. Yo lo que decía y aquella parafernalia de Leonel Fernández aparecer en la explanada del... Eso no hubiese habido necesidad alguna. Lo que quizás no se quiso fue endosarle esa responsabilidad al Tribunal Superior Parece Electoral. que el presidente esencialmente no Porque quería. ya en otros países se ha dado eso. Sucedió en Costa Rica, sucedió en Bolivia, sucedió en Colombia. En definitiva, es mucha la presión para un órgano jurisdiccional. Pero yo lo que establecía era que si dos expresidentes se habían repostulado a la presidencia de forma sucesiva o consecutiva y podían seguirlo haciendo en lo adelante, entonces no es verdad que a uno de los tres se le podía proscribir de por vida ser candidato al mismo cargo y a otros dos no, porque ahí se viola el principio de igualdad, que se supone que adjudique privilegios, beneficios o sanciones a todos los que se encuentran en situaciones idénticas o análogas. Pero en esta oportunidad tú dices que no hay posibilidad de que pase. No va a pasar. No va a pasar, porque aunque ellos con este ardid, porque es una argucia de parte de ellos, pretendan modificar el escenario de la opinión pública, vamos a aclarar que eso fue preparado por ellos con ese propósito. Y si el Tribunal Superior Electoral cae en la trampa y rechaza esta demanda, que de forma implícita sería descartando la aplicabilidad de aquellas dos normas para que regulen el ejercicio a ser elegible en este torneo electoral, porque lo podrá hacer en el 2024. ¿Y a quiénes tiene, digamos, el PLD? No, ellos hacen esto. Ellos utilizan a la gente para... Pero me refiero... Mira, del mismo modo que Pero me refiero que hay que estar ojo avisor, hay que estar observando Claro. Cada paso. Claro. Por eso te digo, aparte de ti... ¿Qué otros abogados? ¿Quiénes más están tratando de que las cosas queden yo debidamente? yo te diría a ti, modestia aparte, que las mentes más lúcidas, los abogados de más preclaro talento, están contestes en que Leonel Fernández no puede ser candidato presidencial en el 2020. Olivo Rodríguez Huerta, Sí. Genaro Silvestre, Laura Costa, Nacef Perdomo, Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez, Luis Rivas. No hubiese querido empezar la lista porque siempre se me van quedando. Sí, pero no importa. Pero bien. estamos hablando de abogados de un dilatado ejercicio y sobre todo en el derecho público que no van a arriesgar su prestigio ni su nombre para estar favoreciendo en una coyuntura como esta al PLD. Es que las leyes no pueden ser interpretadas de forma antojadiza, porque eso lo que hace es sepultar el Estado de Derecho. ¿Por qué? Ellos utilizan entonces a 3 ex jueces de la Suprema Corte de Justicia
a un ex juez del Tribunal Constitucional que viene a ser, resulta ser mi hermano. Pero bueno, yo le respeto la disidencia porque Sí, vivimos en democracia. Pero perfecto. Pero luego, Manuel Fermín Cabral, que indudablemente es un joven abogado destacado, que por su pasión, en fin, lo ha llevado a armonizar. Y a ustedes les encanta entrar en esos asuntos porque los ¿cómo se llama? Los prepara para el futuro, los tiene activos, porque no importa. Sí. Y ustedes están para interpretar las leyes y para... Pero entonces, perfecto. Leonel Fernández, ¿cuándo va a decirle al país que él quiere ser el candidato? Él tiene... ¿Y cuándo él debe No, ya lo presentar dijo. su proyecto? Bueno, si él medio lo ha dicho, Sí. pero todavía él no ha oficializado No se ha ido a esa proponer posición, no. la Entonces, candidatura. ¿cuándo lo va a proponer en la Junta? Porque debe proponerlo en la Junta y Correcto. habría que ver cuál es la posición de la Junta Central Electoral frente a la solicitud. Sí, mira, muy buena tu pregunta, porque él cree que con esta vagabundería, él tendría el camino despejado. Y por el contrario, ese derrotero seguirá estando obstaculizado por dos disposiciones que mantendrán su plena vigencia, porque solamente cuando son expulsadas por acción directa en inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional es que él podrá cantar victoria. Pero una decisión en el marco de este proceso no les es oponible a la Junta Central Electoral. ¿Qué tiempo tiene la Junta para Que decidir? ellos tienen que proponer la candidatura, los partidos que se han prestado, como ya dije, de vientres de alquiler del expresidente, tienen que presentar la candidatura para que la Junta entonces en un plazo de 5 días hábiles admita o inadmita la misma. ¿Qué tiempo tiene la Junta para decidirlo? O a partir del momento en que se proponga su candidatura, 5 días. 5 días hábiles. Entonces, volvemos a lo mismo. Con esto lo que él quiere es dar un golpe de bolsón, un golpe de efecto, y utilizando a este accionante y su abogado como punta de lanza o mascarón de proa, yo no creo que él logre lo que pretende. Va a ser estéril, fallido esta intentona de... Entonces tú te deberías a catalogar a Leonel Fernández como un tránsfuga. Él es un tránsfuga. Déjamelo ahí. Vamos a cumplir los compromisos y luego seguimos en la parte final conversando con el abogado, el doctor Julio Curi. Esta información va para el Cibao. Edenorte dio a conocer que una sobrecarga en la red de transmisión eléctrica desde la zona sur del país hasta la parte norte afecta desde hace varios días la distribución de electricidad en el área fundamentalmente del Cibao. Dijo que la sobrecarga se verifica en el sistema de red de alta tensión y que esa situación afecta incluso a sus clientes ubicados en sectores de 24 horas de electricidad. La empresa distribuidora de electricidad lamenta los inconvenientes que esta situación está ocasionando. Ahí está la información. Julio, estamos prácticamente concluyendo, pero yo imagino que tú tienes algunas conclusiones, que tú tienes algo que poner muy claro con todo esto, porque vuelvo a la génesis del conversatorio. Hay gente que todavía no lo entiende ni lo va a entender y hay gente que está luchando en la calle porque su líder, el doctor Fernández, sea el candidato de un grupo de partidos que al final de la jornada tú decías que él se llevaba un 8% del PLD, pero ese otro grupo, ¿qué tan importante es para como muestra en el electorado? El grupo que está con Leonel Fernández. Digamos, olvidémonos del pacto con el PRM, porque yo vi el grupo de los que ellos proponen como candidatos a la senaduría y que pienso como que están ahí. Mira, y que habría que trabajarlo, porque habría que trabajarlo. Recuerda que la pervivencia del sistema democrático depende del sistema de partidos, porque sin partidos no habría democracia, habría autocracia.
imagínate lo que pudiese desencadenarse de la extinción de los partidos políticos. Pero los partidos políticos a su vez perviven de una base programática, de un programa de gobierno, porque ya estamos claros en que no hay ideología. Entonces, cuando se prestan a ofrecer sus espacios como medios para alcanzar el poder, no están abonando el terreno de la militancia, de esa identidad con una base con un programa de gobierno, sino como un instrumento, como un trampolín para ser únicamente candidatos. Entonces, el objetivo pasa a ser ser candidato a cualquier precio y no ofrecer bienestar, fortalecer el desarrollo, la armonía, la paz y social a través de un gobierno. Y sin plataforma. Y sin plataforma. Claro, que sin plataforma. Entonces, eso lo que hace es decrecer, como ya yo he dicho también, debilitar el principio democrático. Y uno se tiene que preguntar por la megalomanía de este hombre, por la perversidad de concebir el poder como un medio de satisfacción personal. Vamos entonces a interpretar la ley a su conveniencia. Vamos a volverle la espalda al ordenamiento jurídico para que una persona, que es la que ha estado reclamando ahora su derecho a ser elegible, que se vulnera con estas dos disposiciones, pueda tener la oportunidad de regresar al poder. No, hombre, no seamos pendejos. Eso no es posible. ¿Cuál es el futuro inmediato político nuestro? ¿Qué tú crees que va a pasar en febrero y qué tú crees que va a pasar en mayo? Mire, yo no lo sé, porque tú me has atribuido a mí ahora una bola de cristal. Una propiedad, No, pero me dijiste algunas cosas que funcionaron. Sí. Bueno, pues entonces... ¿Qué va a pasar? Mira, yo no atrévete lo sé. a decírmelo aquí, porque... Yo no lo sé, porque tendríamos que hacer un programa un poco antes, un mes, 2 meses antes de las elecciones, pero yo creo que... Pero ahora. Ahora sí te puedo decir, Leonel Fernández no será candidato presidencial. Él podrá rumiar su enojo, su inconformidad, valerse de lo que se le ocurra, pero salvo que en este país de una buena vez aprendamos a respetar la ley. ¿Le aporta al PRM? En absoluto, por el contrario, si esa sería la apuesta del PLD, que endose su pírrica, porque no debemos perder de vista que esos 900,000 votos que aparecieron ahí sufragando por él no fueron sino a través de un gran incentivo económico, porque se movió una gran cantidad de dinero por parte del expresidente y de ese patrimonio sin acta de nacimiento que lo ha estado apoyando y que se hizo en esos últimos 8 años de gobierno de él, y de votos del propio Luis Abinader, que consciente a mediodía de que la brecha entre él y Hipólito era bastante amplia, empezó a mandar a sus simpatizantes a echarle el voto a Leonel Fernández porque creía... En 30 segundos, ¿viste la postura de la secretaria general del PRM? Sí, claro que sí, y la aplaudí. Muy responsable. Yo escribí en mi muy cuenta responsable. De Twitter, sí. Eso es dignidad, eso es coherencia. Julio, gracias. No, a ti por la invitación. Nos alegra muchísimo que hayas aceptado volver y ojalá que pudieras volver. Claro que sí. Esa es la idea. Gracias a ustedes por hacernos parte de su fin de semana. Nos vemos el próximo sábado.